dice que es el ángulo formado entre el eje XY menos 1 al eje XY respecto al ZY menos 1. ¿Cómo los podemos expresar? Como lo que teníamos aquí en estas sistemas. Vean, por ejemplo, el parámetro A, que es el primero que hay que determinar. Dice que es la distancia desde el origen. Supongamos que este es mi sistema móvil, este es mi sistema fijo. Bueno, no suponemos, así son. Y tengo el origen del sistema móvil con respecto al fijo. Dice que el parámetro A, que tenemos aquí, es la distancia desde el origen de este punto rojo hasta la intersección del eje XY. Este eje XY está aquí asignado y todo esto a lo largo de este elemento hasta acá, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Todo eso es X. Con la intersección con el eje ZY menos 1. Aquí está. Aquí se intercepta donde está el punto azul. Y es a lo largo de este eje X. Entonces tengo un desplazamiento de A unidades. Ese sería mi parámetro, como lo conocemos como el parámetro A. Puede ser 5, 10, 15, 20 unidades, las unidades que sean. O lo puedo expresar en forma literal, A, B, C, D, E, lo que ustedes determinen. Pero es esta separación entre estos ejes. ¿Sí? Vean, aquí podría ser que este sistema estuviera acá arriba, ¿no? Desplazado estas de unidades, y como lo tenemos, por ejemplo, con nuestros manipuladores, si tuviéramos el eje Z acá. Este es uno de los parámetros. El otro parámetro dice que es distancia desde el origen del sistema, este es D, desde el origen del sistema I-1, este es el origen del sistema I-1, hasta la intersección del eje XY con el ZI-1, aquí está la intersección, está el punto azul otra vez, pero ahora es a lo largo del eje Z, y ahí tenemos D. Este es el siguiente parámetro, que ese es el que teníamos aquí. D. Distancia desde el origen del sistema de coordenadas I-1, que lo tenemos acá abajo, hasta la intersección de los ejes X, Y, que era este, con el eje ZI-1, aquí está, pero a lo largo del ZI-1. Ahí tenemos D. El otro, el A, es el origen del sistema I hasta la intersección del eje XY con ZI-1, que era este, pero a lo largo de XY. Y aquí tenemos el A. Los ángulos, dice, ángulo formado entre los ejes ZI-1 al eje ZI alrededor de XY, este es alfa. Vamos a regresar a la figura. Ángulo formado de este XY-1 al eje XY, girando, perdón, alfa, de eje ZI-1 al eje ZI, que es en este caso lo tenemos acá, girando con respecto al eje XY. Es decir, este sistema lo voy a girar con respecto a este X para hacer que coincidan estos. Y estos son este movimiento que tengo acá. Aquí estoy haciendo girar este ZI-1 para que coincida con el ZI, girando con respecto al eje XY que tengo aquí, y esto es el parámetro alfa. ¿Qué pasa con teta? Dice que es el ángulo formado del eje XY-1 al eje XY, pero girando con respecto a ZI-1. Aquí está, igual, XY-1 hacia el eje XY, girando con respecto a ZI-1. Y en este caso, aquí ya tendríamos el otro parámetro. Esto considerando que estos tienen descentramiento, longitud, y ambos movimientos tienen giro, lo que les había explicado hace un momento, de que son los 4 movimientos posibles que se pueden tener para hacer que coincidan estos dos sistemas, y los traducimos en parámetros de los manipuladores. Entonces, déjenme ver, regresamos a esta cuestión, y de estos parámetros vamos a sacarlos para cada una de las articulaciones que tenemos, y vamos a formar una tabla, también conocida como tabla de parámetros de Denavit y Hartenberg. Y lo que hay que considerar es lo siguiente: si nosotros consideramos estos parámetros y los sustituimos de acuerdo a estos movimientos en esta ecuación, al final lo que vamos a obtener es una matriz
como la matriz de transformación homogénea que sacamos por inspección, donde tenemos una matriz de orientación, una posición y sabemos cómo está el sistema móvil con respecto al fijo. Pero no es la finalidad de estos parámetros, porque esa matriz de transformación homogénea solo es válida para esa posición. Cuando nosotros empezamos a mover el manipulador, cuando se empieza a desplazar, esa orientación y esa posición va cambiando. Entonces nosotros necesitamos expresar una ecuación generalizada, una ecuación que nos represente el movimiento en cualquier situación de ese manipulador. De tal forma que entonces esta ecuación lo que tenemos que hacerla es dejarla expresada en términos simbólicos, en términos de la variable. ¿Cuáles van a ser mis variables dentro de este y cuáles van a ser constantes? Las constantes se van a evaluar en esta ecuación, en esta matriz, y las variables se van a dejar expresadas como tal. ¿Cuándo son variables, cuándo son constantes y cuáles son? Para una articulación de revolución, DI, AI y alfa I son constantes. La única que va a estar cambiando es el ángulo entre ellos. Porque, vean, aquí de acuerdo a esta mi imagen, aquí. Por ejemplo, si yo tengo este tipo de articulación, el eslabón que yo tengo acá arriba, con respecto al eslabón que tengo acá, pues, no lo puedo poner diagonal. Con respecto a este, es decir, esta longitud de eslabón no la voy a cambiar, porque entonces sería como deformar este material que fuera, no sé, plástico o algo maleable, como para poderlo elongar o para poderlo contraer. Si estuviera haciendo este cambio en la longitud de este eslabón de forma mecánica, sería prácticamente como tener una articulación de este tipo acá. Y entonces estamos hablando de otra articulación, no de que estemos cambiando la longitud del eslabón. Una vez que está unida esta articulación, el descentramiento que se tenga es constante. Lo que les decía es como si yo pusiera el eslabón hasta acá y lo uniera aquí con unas bridas para mantener este eslabón a esta distancia, ¿sí? Porque de otra forma, si esta distancia empieza a variar, es como si yo tuviera esta articulación aquí y estuviera cambiando, y entonces estamos hablando de 2 grados de libertad, no de 1. Entonces, por eso esta distancia se mantiene constante. Puede ser 0 o puede ser un valor, pero se mantiene constante, ya no cambia. Lo único que va a estar cambiando es ese ángulo. Tampoco el ángulo entre el robot. Por ejemplo, si este eslabón termina aquí en este punto y aquí se inserta otro eslabón, el ángulo que existe entre estos dos ejes Z se va a mantener constante. No quiere decir que de repente este eje Z empiece a girar y al final quede perpendicular. Si eso pasa, quiere decir que aquí tenemos otra articulación que le está permitiendo hacer ese giro. Entonces, como no hay tal unión, nada más es un grado de libertad, este ángulo entre ellos dos siempre se va a mantener constante, ya sea 90, ya sea 0, ya sea 180 o el valor que tengamos, se va a mantener constante cuando es de revolución. ¿Qué pasa cuando es prismática? Cuando es prismática, el ángulo que existe entre los ejes X, por ejemplo, entre este eslabón y el cuadrito más grande que se va a desplazar, el ángulo que hay entre esos dos ejes X se va a mantener constante, porque si este ángulo cambia, es como si pudiéramos hacer girar este cuadro dentro de esta barra. Eso no es posible. La distancia que va a cambiar entre ellos sí es la de, esto sí porque me va a permitir desplazarme sobre ese eje X, ¿no? Perdón, sobre este eje Z. Y no va a haber descentramiento aquí porque pues tendríamos que romper esta barra para poderlo sacar. Por eso lo que nos dice aquí es que para una articulación prismática, la variable es D y las constantes sería A, alfa y teta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estos parámetros, los que son constantes, los podemos evaluar en esta matriz y los que son variables se tienen que dejar expresados. En el caso de una revolución, por ejemplo, todo este componente de esta matriz se quedaría como coseno de teta 1, por ejemplo, seno de teta 1. En este valor, en este caso, en esta columna, por ejemplo, tenemos aquí dos parámetros, lo que es alfa y teta.
¿Cuánto vale alfa? Pues necesitaríamos determinarlo de acuerdo a lo que estuvimos en la convención, el ángulo formado entre los ejes Z, tal. Y aquí nos queda. Este sí lo puedo expresar. ¿Por qué? Porque podría ser coseno de 0 o coseno de 90, ya sea que el ángulo que esté formado entre esos ejes Z sean perpendiculares o sean paralelos. Si fueran paralelos, el ángulo entre ellos sería 0 y el coseno de 0 me da 1. Eso me valida todo esta variable y puedo expresarlo como menos seno de teta. Pero si fuera 90, el coseno de 90 es 0 y por lo que lo multiplique, pues no importa que este pueda valer 10, 100, 1000, este valor se va a volver 0. Entonces todos estos parámetros se eliminan. Entonces es tratar de evaluar los que van a mantenerse constantes, evaluarlos dentro de la expresión y los que van a estar cambiando con respecto al movimiento del robot se expresan conforme variables. Ahorita lo vemos a la hora de estar asignando estos parámetros, ¿no? Bien. Ok, ¿hasta aquí algún comentario sobre qué es lo que vamos a evaluar? No, profe. ¿No? Bien. Vamos a dejarle aquí y la siguiente sesión vemos un ejemplo desde cero donde vamos a asignar los sistemas de coordenadas así como lo hicimos en este. Perdón. En este asignamos los sistemas de coordenadas y obtener los parámetros. Lo que sí necesito que se familiaricen, vayan repasándolo. No digo que se los aprendan, es muy difícil, pero sí que los tengan presentes cada uno de estos parámetros, ¿no? Que corresponden con esta figura que tenemos aquí, en donde hacemos coincidir estos orígenes y estas orientaciones con los movimientos necesarios, que son 2 desplazamientos, 2 rotaciones, que al final de cuentas se traducen en los parámetros del manipulador. El parámetro del eslabón o longitud del eslabón A, giro del eslabón alfa, descentramiento del eslabón D y ángulo de articulación teta. ¿Vale? Y la siguiente sesión los asignamos a un manipulador y empezamos a sustituir. Lo que quiero es que vean que si yo estos valores que encuentre de alfa, de teta, de A y de D, los sustituyo directamente todos aquí, lo que voy a obtener va a ser una matriz de transformación homogénea donde tengo unos y ceros y distancias. Pero reitero, eso es lo que no queremos hacer ya, porque eso ya lo hicimos por inspección. Ahora lo queremos hacer para que yo solo después vacíe valores y en automático me diga la posición y la orientación en la que quedan mis sistemas. ¿Vale? Bueno, entonces, por hoy es todo. Si tienen alguna duda, comentario, díganme. ¿No? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente sesión.